Saludos, mi nombre es Marlene Berenice Gutiérrez, estudiante de grado en la licenciatura en Matemáticas orientada a la educación secundaria en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima. El propósito de este video es servir como recurso digital para el aprendizaje de funciones trigonométricas de una variable compleja, siendo esta parte de la asignatura Variables Complejas, impartida por el queridísimo profesor Juan Toribio Milané. En el presente video llevaremos a cabo la siguiente agenda. En un principio hablaremos de los objetivos de la misma, luego de los conocimientos previos que se deben de tener para tratar funciones trigonométricas de una variable compleja, identidades trigonométricas de una variable compleja y derivabilidad y analiticidad de una variable compleja, siguiendo con demostraciones, ejercicios, luego recursos. Como noveno paso tenemos las conclusiones, una frase para la reflexión y terminaríamos con la bibliografía. Nuestros objetivos en esta presentación se dividen en dos renglones, siendo estos objetivo general y objetivos específicos. El objetivo general es evaluar las funciones trigonométricas de una variable compleja. Y los objetivos específicos son tres, siendo el primero demostrar las funciones e identidades trigonométricas de una variable compleja, resolver las funciones trigonométricas de una variable compleja dada su función y por último demostrar que la derivada de toda función trigonométrica compleja es igual a la de las funciones trigonométricas reales. Recordemos las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas de un ángulo θ son las razones obtenidas entre los tres lados de un triángulo rectángulo, siendo θ un ángulo agudo. Sea θ uno de los ángulos agudos del triángulo rectángulo, se pueden obtener 6 razones utilizando las longitudes A, B y C de los lados de un triángulo, siendo estas seno de θ, coseno de θ, tangente de θ, cosecante de θ, secante de θ y cotangente de θ. Estas razones dependen solo de θ y no del tamaño del triángulo. Entonces, para cada ángulo θ, las 6 razones están determinadas de manera única. Estas razones suelen definirse como la relación entre los lados de un triángulo con respecto a un ángulo θ. De este modo, A representa el lado adyacente con respecto al ángulo θ, B representa el lado opuesto con respecto al ángulo θ y C representa la hipotenusa del triángulo rectángulo. Entonces, se pueden definir las razones trigonométricas respecto a estos tres lados del triángulo. Ahora bien, vamos a recordar un poco acerca de la derivada y dice, supóngase que la función compleja f se define en una vecindad de un punto z sub 0. La derivada de f en z sub 0 se denota con f' de z sub 0 y este es igual al límite de f de z sub 0 más delta z menos f de z entre delta z, siempre y cuando exista dicho límite. No podemos olvidar que delta z tiene que tender a 0. Y decimos, si el límite existe, se dice que la función f es derivable en z sub 0, como sucede en variables reales. Ahora bien, vamos a recordar un poco acerca de la regla de derivación de la cadena, y esta sirve para calcular la derivada de una composición de dos funciones. Decimos que la derivada con respecto de z de f de g de z es igual a la derivada de f de g de z por la derivada de g de z. Ya para finalizar con los conocimientos previos, recordemos un poco acerca de la analiticidad en un punto.
Una función compleja w igual a f de z se dice que es analítica en un punto z sub 0 si es derivable en z sub 0 y en cada punto de z sub 0, o sea, de este. La analiticidad en un punto es una propiedad de vecindad. La analiticidad en un punto no es, por lo tanto, sinónimo de derivabilidad en un punto. Sin más preámbulos, le damos inicio a las funciones trigonométricas de una variable compleja. Ahora bien, en el ámbito de funciones trigonométricas complejas, la función exponencial e funge un papel muy importante en su definición. De este modo, dado un número complejo z igual a más bi, recordando que i es la unidad imaginaria, se define el seno de un número complejo z como o igual a e a la i por z menos e a la menos i por z dividido entre 2i. De igual forma, se define el coseno de un número complejo z igual a e elevado a la iz más e elevado a la menos i por z dividido entre 2. Demostremos el seno de un número complejo z, dado por la definición de un número complejo de z igual a más bi, su función exponencial sería e elevado a la z es igual a e elevado a la a por coseno de b más i por e elevado a la a seno de b. Ahora bien, si tenemos un número complejo z sub 1 igual a x por i, tendríamos para z sub 1 igual a e elevado a la x por i igual a e a la 0 por coseno de x más i por e a la 0 por el seno de x. Como e a la 0 es 1, tendríamos e a la x por i es igual a coseno de x más i por el seno de x. Para un número complejo menos z sub 1 tendríamos e a la menos x por i igual a e a la 0 por coseno de x menos i por e a la 0 seno de x. Como dijimos anteriormente, e a la 0 es igual a 1, entonces tendríamos como resultado e a la menos x por i sería igual a coseno de x menos i por el seno de x. Ahora bien, si buscamos e a la x por i menos e a la menos x por i, que esta sería la resta, tendríamos coseno de x más i seno de x menos el coseno de x menos i por el seno de x. Aquí, al sustraer ambos cosenos, obtendríamos i por el seno de x menos i seno de x. Aquí, como el menos se está multiplicando por este menos, hace un más. Entonces tendríamos 2i por el seno de x. Se sumarían ambos senos. Por propiedad de la división de la igualdad, dividiríamos ambas partes entre 2i, obteniendo como resultado e a la x por i menos e a la menos x por i entre 2i es igual al seno de x. Ahora bien, como ya demostramos que el seno de un número complejo z es igual a e elevado a la i por z menos e elevado a la menos i por z, todo esto dividido entre 2i, de igual forma podemos demostrar que el coseno de z, de un número complejo z, es igual a e elevado a la i por z más e elevado a la menos i por z, todo esto dividido entre 2i. Un dato importante a recordar es que las funciones trigonométricas complejas son análogas a las reales, es decir, que las relaciones entre las funciones trigonométricas complejas coinciden con las relaciones de las funciones trigonométricas en reales, de tal forma
podemos decir que la tangente de un número complejo z es igual al seno de z entre el coseno de z. También que la cosecante de z es igual a 1 entre el seno de z. La secante de z es igual a 1 entre el coseno de z. Y por último, que la cotangente de z es igual al coseno de z entre el seno de z. Entonces, como ya conocemos la definición tanto del seno como del coseno complejo, y podemos reconocer la relación del seno y coseno complejo con las demás funciones trigonométricas complejas, podemos sustituir en estas relaciones y de esta manera obtener que las funciones trigonométricas complejas se definen tal y como podemos ver en pantalla. Ahora bien, vamos a realizar nuestro primer ejercicio expresando la función trigonométrica, en este caso la del seno de 2 más i. Lo primero que tenemos que hacer es recordar la definición del seno complejo, y esta es: seno de z es igual a e elevado a la i por z menos e elevado a la menos i por z, todo esto dividido entre 2i. Ahora bien, sustituyendo z por 2 más i, tenemos e elevado a la i por 2 más i menos e elevado a la menos i por 2 más i, todo esto dividido entre 2i. Ahora bien, multiplicando la i por todo el paréntesis, obtenemos e elevado a la 2i más i al cuadrado menos e elevado a la menos 2i menos i al cuadrado, todo esto dividido entre 2i. Como sabemos que i al cuadrado es igual a menos 1, vamos a sustituir esta parte, por lo que tenemos que es igual a e elevado a la 2i menos 1 menos e elevado a la menos 2i más 1 dividido entre 2i. Por definición de función exponencial compleja, tenemos que e a la z es igual a e elevado a la a por el coseno de b más i por e elevado a la a por el seno de b. Sustituyendo en esta parte, en la primera parte, tenemos que sería igual a e elevado a la menos 1 por el coseno de 2 más i por el seno de 2. Menos, la segunda parte la dejamos igual, e elevado a la menos 1 por 1 menos 2i, todo esto dividido entre 2i. Ahora bien, por definición de función exponencial compleja, también sabemos que e elevado a la menos z sería igual a e elevado a la a por el coseno de b menos i por e elevado a la a por el seno de b. Entonces, sustituyendo, obtendríamos la primera parte queda igual y la segunda parte es a la que se le haría la sustitución, y sería menos e elevado a la 1 por el coseno de menos 2 más i por el seno de menos 2, todo esto dividido entre 2i. Y obtendríamos un resultado aproximado a 1.4031 menos 0.4891i. Para verificar nuestro resultado, nos dirigimos a GeoGebra Classic 5 e introducimos un punto z sub 1 igual a 2 más i, que es el punto al cual le queremos buscar el seno. Y luego pasamos a decir el seno de z sub 1, eso es lo que vamos a pedir que nos mapee a GeoGebra. Entonces ponemos z sub 1, que es lo mismo que decir 2 más i. Y tenemos como resultado 1.4 menos 0.49i, siendo este el mismo resultado que nos dio anteriormente, solamente tienen abreviados un poco los números, pero eso no implica nada. Entonces confirmamos que este sí es el resultado. Ahora vamos a continuar realizando otro ejercicio donde expresemos la función trigonométrica.
en este caso del seno de 4i. Debemos recordar la definición del seno complejo, que esta nos dice que es igual a e elevado a la i por z menos e elevado a la i por z, todo esto dividido entre 2i. Ahora, sustituyendo donde esté z por 4i, tenemos que es igual a e elevado a la i por 4i menos e elevado a la menos i por 4i, todo esto dividido entre 2i. Multiplicando los paréntesis obtenemos e elevado a la 4 por i al cuadrado menos e elevado a la menos 4 por i al cuadrado dividido entre 2i. Como i al cuadrado es igual a menos 1, vamos a sustituir y tenemos que es igual a e elevado a la 4 por menos 1 menos e elevado a la menos 4 por menos 1, todo esto dividido entre 2i. Y multiplicándolo nuevamente por los paréntesis obtenemos que es igual a e elevado a la menos 4 menos e elevado a la 4 entre 2i. Para dividir hemos multiplicado por el conjugado del denominador. Entonces obtenemos que es igual a e elevado a la menos 4 menos e a la 4 por menos 2i, siendo este el conjugado del denominador, entre 2i por menos 2i. Obtenemos que es igual a menos 2i por e elevado a la menos 4 más 2i por e elevado a la 4 entre menos 4 por i al cuadrado. Como i al cuadrado es igual a menos 1, vamos a sustituir. Entonces nos queda menos 2i por e a la menos 4 más 2i por e a la 4 entre 4. Se saca factor común 2 y tenemos que es igual a 2 por el paréntesis de menos i por e elevado a la menos 4 más i por e a la 4 dividido entre 4. Ahora bien, vamos a continuar trayendo la misma expresión que nos quedó anteriormente sin hacerle ningún cambio y simplificando la fracción obtenemos que es igual a menos i por e a la menos 4 más i por e a la 4 dividido entre 2. Reordenando obtenemos que es igual a i por e a la 4 menos i por e a la menos 4 entre 2. ¿Qué es lo mismo decir i por e a la 4 entre 2 menos i por e a la menos 4 entre 2? O sea, no cambia nada. Y ya como resultado final tenemos que el seno de 4i es igual a i por e a la 4 entre 2 menos i entre 2 por e a la 4, lo que sería un aproximado de 27.289i. O sea, este es el resultado que obtenemos. Para comprobar nuestro resultado, nos dirigimos a la herramienta Wolfram Alpha y en la entrada vamos a pedir que nos dé el seno de 4i, que es en el cual estamos interesados. Vemos que aquí ya nos da el resultado y nos da la aproximación decimal, que es también la que nosotros tenemos. Y vemos que nos dice que es igual a 27.2899 y vamos a quedarnos con estos 4 dígitos. 27.2899i, lo cual coincide con nuestro resultado. Ahora pasamos a realizar otro ejercicio expresando función trigonométrica, en este caso del coseno de 2 menos 4i. Debemos recordar la definición del coseno complejo, que nos dice que es igual a e elevado a la i al cuadrado más e elevado a la menos i por z, todo esto dividido entre 2. Sustituyendo z por 2 menos 4i, tenemos que es igual a e elevado a la i por 2 menos 4i más e elevado a la menos i por 2 menos 4i, todo esto dividido entre 2. Ahora bien, multiplicamos el paréntesis y tenemos que es igual a e elevado a la 2i menos 4 por i al cuadrado más e elevado a la menos 2i más 4 por i al cuadrado dividido entre 2. Como sabemos que i al cuadrado es igual a menos 1, vamos a sustituir. Y se tiene que es igual a e
elevado a 2i menos 4 por menos 1 más e elevado a la menos 2i más 4 por menos 1 dividido entre 2. Multiplicando por el paréntesis es igual a e elevado a la 2i más 4 más e elevado a la menos 2i menos 4 dividido entre 2. Por definición de una función exponencial compleja, se sabe que e a la z es igual a e elevado a la a por el coseno de b más i por e a la a por el seno de b. Sustituyendo en la primera expresión, tenemos que es igual a e elevado a la 4 por el coseno de 2 más i por e a la 4 por el seno de 2, más la siguiente expresión, la segunda expresión, igualita. E elevado a la menos 2 por i más 4 dividido entre 2. Ahora, por definición de una función exponencial compleja, también se sabe que e elevado a la menos z es igual a e elevado a la a por el coseno de b menos i por e a la a por el seno de b. Sustituyendo en la segunda expresión, o sea, la primera queda igual, la segunda sería e elevado a la menos 4 por el coseno de menos 2 más i por e a la menos 4 por el seno de menos 2, todo esto dividido entre 2. Bien, continuamos. Como sabemos que el coseno de menos z es lo mismo que el coseno de z y que decir seno de menos z es lo mismo que decir menos seno de z, utilizaremos esto en la segunda expresión aquí. Y decimos igual a e a la 4 por el coseno de 2 más i por e a la 4 por el seno de 2 más e a la menos 4 por el coseno de 2 menos i por e a la menos 4 por el seno de 2 entre 2. Ahora bien, sacamos factor común, un medio, porque es el factor común que tenemos en toda la expresión, y e a la 4 en esta primera expresión, ya que está en ambos términos. Y decimos que un medio por e a la 4 por el coseno de 2 más i por el seno de 2 más, aquí e a la menos 4 es lo mismo que decir 1 entre e a la 4. Entonces tenemos coseno de 2 menos i por el seno de 2 entre e a la 4. Aquí realizamos la suma de fracciones y obtenemos que es igual a 1 medio por e a la 8 por el coseno de 2 más i por el seno de 2 más coseno de 2 menos i por el seno de 2 entre e a la 4. Aplicando ley distributiva, en este corchete obtenemos 1 medio por e a la 8 por coseno de 2 más e a la 8 por i por el seno de 2 más coseno de 2 menos i por el seno de 2 entre e a la 4. Ahora bien, agrupando términos reales de un lado y términos imaginarios del otro, tenemos que es igual a 1 medio por e a la 8 por el coseno de 2 más coseno de 2 más i, que es el factor común en los términos imaginarios, por e a la 8 por el seno de 2 menos el seno de 2 dividido entre e a la 4. Sacando factor común en la primera expresión, coseno de 2, y en la segunda expresión, seno de 2, obtenemos que es igual a 1 medio por el coseno de 2 por 1 más e a la 8 más i por el seno de 2 por e a la 8 menos 1 entre e a la 4. Aplicando ley distributiva nuevamente, obtenemos que es igual a que el coseno de 2 menos 4i es igual a coseno de 2 por 1 más e a la 8 entre 2 por e a la 4 más i por el seno de 2 por e a la 8 menos 1 dividido entre 2 por e a la 4, lo que es equivalente a decir menos 11.364 más 24.814 7i. Vamos a comprobar en nuestra herramienta Wolfram Alpha que nuestro resultado es cierto. Y ponemos el coseno
de 2 menos 4i, que eso es lo que nos interesa buscar. Y tenemos como resultado en aproximación decimal que es igual a menos 11.36 más 24.81i, que coincide con el resultado que obtuvimos al principio. Identidades trigonométricas de una variable compleja. Identidades trigonométricas. Son igualdades en las que intervienen funciones trigonométricas y son válidas para cualquier valor angular. En este orden, algunas de las identidades trigonométricas complejas más utilizadas son: el seno de menos z es igual a menos seno de z. El coseno de menos z es igual al coseno de z. Coseno de z al cuadrado más el seno de z al cuadrado es igual a 1. Otras identidades correspondientes al ángulo doble son: el seno de 2z es igual a 2 por el seno de z por el coseno de z. Y el coseno de 2z es igual al coseno de z al cuadrado menos el seno de z al cuadrado. Otras correspondientes a la suma y resta de ángulos son: el seno de z sub 1 más o menos z sub 2 es igual al seno de z sub 1 por el coseno de z sub 2 más o menos el seno de z sub 2 por el coseno de z sub 1. Y el coseno de z sub 1 más o menos z sub 2 es igual al coseno de z sub 1 por el coseno de z sub 2 menos o más el seno de z sub 1 por el seno de z sub 2. Estas identidades son análogas a las identidades trigonométricas en números reales. Ahora demostraremos que el coseno de z al cuadrado más el seno de z al cuadrado es igual a 1. Dadas las funciones trigonométricas, sabemos que el coseno de z es igual a e elevado a la i por z más e elevado a la menos i por z dividido entre 2, y que el seno de z es igual a e elevado a la i por z menos e elevado a la menos i por z dividido entre 2i. Sustituyendo, tendríamos que es igual a e elevado a la i por z más e elevado a la menos i por z dividido entre 2, todo esto al cuadrado, más e elevado a la i por z menos e elevado a la menos i por z dividido entre 2i, todo esto elevado al cuadrado. Descomponiendo el trinomio en el numerador y elevándolo al cuadrado en el denominador, obtendríamos que es igual a e elevado a la 2i por z más 2 por e elevado a la i por z por e elevado a la menos i por z más e elevado a la menos 2i por z dividido entre 4 más e elevado a la 2i por z menos 2 por e elevado a la i por z por e elevado a la menos i por z más e elevado a la menos 2i por z. Todo esto dividido entre 4i al cuadrado. Como i al cuadrado es igual a menos 1, en esta parte sabemos que nos quedará menos 4, y el negativo saldría aquí afuera. Efectuando esta resta, tendríamos que sería igual a e elevado a la 2i por z más 2 por e elevado a la i por z por e elevado a la menos i por z más e elevado a la menos 2i por z menos e elevado a la 2i por z más 2 por e elevado a la i por z por e elevado a la menos i por z menos e elevado a la menos 2i por z, todo esto dividido entre 4. Al realizar esta resta se simplificaría y nos quedaría igual a 2 por e elevado a la i por z por e elevado a la menos i por z más 2 por elevado a la i por z por e elevado a la menos i por z
entre 4. Al efectuar esta suma, obtendríamos igual a 4 por e elevado a la i por z por e elevado a la menos i por z dividido entre 4. Por propiedad de exponentes, sabemos que si multiplicamos los términos con la misma base, se suman los exponentes. Entonces, obtendríamos que es igual a 4 por e elevado a la i por z menos iz entre 4. Esto aquí se restaría quedando 0. Sería igual a 4 por e a la 0 entre 4. Como sabemos que e a la 0 es igual a 1, nos quedaría 4 entre 4. Por lo tanto, el coseno de z al cuadrado más seno de z al cuadrado es igual a 1. Ahora vamos a realizar un ejercicio demostrando la identidad trigonométrica, donde se dice que el coseno de z sub 1 más z sub 2 es igual al coseno de z sub 1 por el coseno de z sub 2 menos el seno de z sub 1 por el seno de z sub 2. Tenemos que recordar bien que el seno de z es igual a e elevado a la i por z menos e elevado a la menos i por z entre 2i y que el coseno es igual a e elevado a la i por z más e elevado a la menos i por z dividido entre 2, ya que lo vamos a utilizar mucho. Por definición del coseno complejo, vamos a sustituir aquí, que sería igual a e elevado a la i por z sub 1 más e elevado a la menos i por z sub 1 entre 2 por e elevado a la i por z sub 2 más e elevado a la menos i por z sub 2 entre 2 menos seno de z sub 1 por seno de z sub 2. O sea, esta parte la vamos a dejar igual hasta ahora. Aquí sacamos el factor común en esta expresión, que sería un cuarto por e elevado a la i por z sub 1 más e elevado a la menos i por z sub 1 por e elevado a la i por z sub 2 más e elevado a la menos i por z sub 2 menos seno de z sub 1 por seno de z sub 2. Aplicando ley distributiva en estos paréntesis, tenemos que es igual a 1 entre 4 por e elevado a la i por z sub 1 por e elevado a la i por z sub 2 más e elevado a la i por z sub 1 por e elevado a la menos i por z sub 2 más e elevado a la menos i por z sub 1 por e elevado a la i por z sub 2 más e elevado a la menos i por z sub 1 por e elevado a la menos i por z sub 2 menos seno de z sub 1 por seno de z sub 2. Todavía no lo hemos tocado. Ahora sí vamos a implementarlo aplicando la definición del seno complejo. La primera parte va a quedar igual, solamente vamos a trabajar con esta. Entonces decimos que menos, sustituyendo el seno de z sub 1 por su definición, tenemos que es igual a e elevado a la i por z sub 1 menos e elevado a la menos i por z sub 1 entre 2i por e elevado a la i por z sub 2 menos e elevado a la menos i por z sub 2 entre 2i. Seguimos dejando la primera parte igual y seguimos con la segunda parte o la otra parte de esta misma expresión. Entonces tenemos que aquí, sacando factor común, igual a 1 entre 4 por i al cuadrado, sería igual a menos 1 entre 4 por i al cuadrado por e elevado a la i por z sub 1 menos e elevado a la menos i por z sub 1 por e elevado a la i por z sub 2 menos e elevado a la menos i por z sub 2. Bien, entonces continuamos aquí. Recordemos que no estamos trabajando con la primera parte, esta la estamos dejando igual, solo estamos trabajando con la segunda parte. Entonces,
Aplicando ley distributiva en estos paréntesis aquí, tenemos que, bueno, es igual a 1/4 por e a la i por z sub 1 más z sub 2 más e a la i por z sub 1 menos z sub 2 por e a la i por menos z sub 1 más z sub 2 por e a la menos i por z sub 1 más z sub 2 más, recordemos aquí que i al cuadrado es igual a menos 1, entonces quedaría menos 4 aquí debajo. Pasando aquí arriba sería positivo, por eso tenemos este más. Entonces, más 1/4 por e a la i por z sub 1 por e a la i por z sub 2 menos e a la i por z sub 1 por e a la menos i por z sub 2 menos e a la menos i por z sub 1 por e a la i por z sub 2 más e a la menos i por z sub 1 por e a la menos i por z sub 2. Como aquí tenemos términos con la misma base, se suman los exponentes. Entonces nos queda que es igual a 1/4 por e a la i z sub 1 más z sub 2 más e a la i por z sub 1 menos z sub 2 más e a la i por menos z sub 1 más z sub 2 más e a la menos i por z sub 1 más z sub 2. Vemos que la primera parte la hemos estado dejando igual. Más 1/4 de e a la i por z sub 1 más z sub 2. Aquí, como teníamos términos con la misma base, se suman los exponentes. Igual que aquí arriba también pasará eso. Menos e a la i por z sub 1 menos z sub 2 menos e a la i menos z sub 1 más z sub 2 más e a la menos i por z sub 1 más z sub 2. Ahora, como tenemos un factor común, aquí 1/4, vamos a sacarlo aquí delante como factor común para todo y agrupamos términos. Es decir, que sería igual a 1/4 por e a la i z sub 1 más z sub 2 más e a la i por z sub 1 menos z sub 2 más e a la i menos z sub 1 más z sub 2 más e a la i por z sub 1 más z sub 2 más e a la i por z sub 1 más z sub 2 menos e a la i por z sub 1 menos z sub 2 menos e a la i menos z sub 1 más z sub 2 más e a la menos i por z sub 1 más z sub 2. Realizando y agrupando aquí términos, tenemos que sería igual a 1/4 por 2e a la i z sub 1 más z sub 2 más 2e a la menos i por z sub 1 más z sub 2. Continuamos aquí. Sacando el factor común 2 que está en ambos términos, tenemos que sería igual a 2 sobre 4 por e a la i z sub 1 más z sub 2 más e a la menos i z sub 1 más z sub 2. Simplificando, tendríamos que es igual a 1/2 por e a la i z sub 1 más z sub 2 más e a la menos i por z sub 1 más z sub 2. Aplicando ley distributiva, tendríamos que es igual a e a la i por z sub 1 más z sub 2 más e a la menos i por z sub 1 más z sub 2, todo esto dividido entre 2. Así que obtenemos que el coseno de z sub 1 más z sub 2 es igual a e a la i por z sub 1 más z sub 2 más e a la menos i por z sub 1 más z sub 2 entre 2, lo cual era el resultado que estábamos buscando en una primera instancia. Ahora nos dirigimos a la herramienta Wolfram Alpha para verificar que se cumple la identidad. Entonces ponemos coseno de z sub 1 más z sub 2, que es igual. Aquí nos
Aquí vemos que nos da la representación gráfica 3D, representación gráfica de contorno y la forma alternativa, que es justamente la que coincide con la que nosotros tenemos. Igual aquí la forma trigonométrica expandida, por lo que vemos que sí se cumple, que sí es verdadero. Y comprobamos el resultado. Analiticidad y derivabilidad de funciones trigonométricas de una variable compleja. Derivadas de funciones trigonométricas complejas. Para las derivadas de las funciones trigonométricas complejas, tenemos que la derivada con respecto de z del seno de z es igual al coseno de z. La derivada con respecto de z del coseno de z es igual al menos seno de z. La derivada con respecto de z de la tangente de z es igual a secante cuadrado de z. La derivada con respecto de z de la cotangente de z es igual al menos cosecante cuadrado de z. La derivada con respecto de z de la secante de z es igual a la secante de z por la tangente de z. Y la derivada con respecto de z de la cosecante de z es igual a menos cosecante de z por la cotangente de z. Y aquí nos podemos dar cuenta que se nota una peculiaridad, y es que las derivadas de las funciones trigonométricas complejas son análogas a las derivadas de las funciones trigonométricas reales. También que las funciones seno y coseno son enteras. El seno y el coseno son enteras, pero las funciones tangente, cotangente, secante, cosecante son analíticas en los puntos donde el denominador es distinto de cero. Ahora vamos a demostrar que realmente las derivadas de funciones trigonométricas complejas son análogas a las derivadas de funciones trigonométricas reales, con el ejemplo de la derivada con respecto de z del seno de z es igual al coseno. ¿Cómo lo haremos? Bueno, mediante la regla de la cadena y sin olvidar la definición del seno de z. La regla de la cadena nos dice que la derivada con respecto de z de f de g de z será igual a la derivada de f de g de z por la derivada de g de z, y que el seno de z es igual a e elevado a la i por z menos e elevado a la menos i por z dividido entre 2i. Ahora bien, utilizando la definición del seno, tenemos que la derivada con respecto de z es igual a e elevado a la i por z menos e elevado a la menos i por z dividido entre 2i. Y esto tendría que ser igual al coseno de z. Utilizando la regla de la cadena y el factor común i, obtendríamos que i por e a la i por z más i por e a la menos i por z entre 2i es igual al coseno de z. Y efectivamente se cumple que e a la i por z más e a la menos i por z entre 2 es igual al coseno de z, por lo cual queda demostrado que sí se cumple. Ahora mostraremos las derivadas tanto de funciones trigonométricas en variable real como en variable compleja para que visualmente se pueda observar que sí son análogas. Bien, por aquí tenemos la función y su derivada, la función y su derivada. En funciones trigonométricas en variable real, el seno de x, donde su derivada es el coseno de x. Vemos que en variable compleja, la función seno de z, su derivada sería el coseno de z. Solamente cambiaría la z y la x. Y se cumple para todas las funciones trigonométricas. Es decir, es verdad que son las mismas, tanto en variable compleja como en variable real. Lo único que cambiaría sería x y z. Aquí ya pasamos a realizar un ejercicio donde vamos a determinar la derivada de la función dada.
En este caso, la derivada con respecto de z del seno de z al cuadrado. Y esta estará dada. Debemos identificar que aquí se utilizará la regla de la cadena. Y tenemos que la derivada con respecto de z de f de g de z es igual a la derivada de f de g de z por la derivada de g de z. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es multiplicar la derivada de la función externa por la derivada de la función interna, siendo esto la derivada con respecto de u del seno de z al cuadrado por la derivada con respecto de z al cuadrado. Vamos a hacer aquí u a z al cuadrado. Entonces tendríamos que sería igual la derivada con respecto de u del seno de u. Ya no tendríamos z al cuadrado, sino seno de u. Por la derivada con respecto de z al cuadrado. Buscando la derivada, obtendríamos aquí que la derivada con respecto de u del seno de u sería el coseno de u y la derivada con respecto de z al cuadrado sería igual a 2z. Ahora sustituimos u por su valor inicial, que es z al cuadrado, y tendríamos que coseno sería igual al coseno de z al cuadrado por 2z. Reordenando, tendríamos que la derivada con respecto de z del seno de z al cuadrado es igual a 2z por coseno de z al cuadrado. Ahora nos dirigimos a la herramienta Wolfram Alpha para verificar si nuestro resultado es cierto. Ponemos aquí derivada con respecto de z de seno de z al cuadrado. Vamos a ver qué nos da. Bueno, aquí nos da la solución inmediata. Nos dice que la derivada con respecto de z de seno de z al cuadrado es igual a 2z por coseno de z al cuadrado, lo que verifica y comprueba que nuestro resultado es cierto. Finalmente, de esta presentación se han podido extraer 3 conclusiones, siendo la primera que todas las funciones trigonométricas complejas se pueden definir usando la función exponencial partiendo del seno y del coseno. También que las derivadas de las funciones trigonométricas complejas son iguales a las de las funciones trigonométricas reales. Y por último, que las funciones trigonométricas complejas son análogas a las funciones trigonométricas reales. A modo de cierre, como dijo Galileo Galilei, la matemática es el alfabeto con que Dios escribió al mundo. Eso nos quiere decir que las matemáticas trascienden. Estas van más allá. Y es muy común escuchar a personas que desde su ignorancia dicen, ¿para qué me van a servir las matemáticas si no son más que simples números? Y es aquí donde vemos que no se ha creado conciencia desde los inicios en las escuelas, ya que ven a las matemáticas como una materia por la cual deben pasar. Y no se dan cuenta de la importancia que la misma tiene y que recae en nuestras vidas, ya que cada una de las acciones que realizamos es gracias a esta. Sin las matemáticas no podríamos llevar una vida tan normal, por así decirlo, como la llevamos ahora, ya que son las responsables de que realicemos diferentes acciones en nuestra vida. Dentro de los recursos utilizados para la creación de este video se tuvo PowerPoint, GeoGebra, Wolfram Alpha e InShot. De igual modo, para la creación de este video se utilizaron 5 libros. Dentro de estos estuvo Análisis complejo con aplicaciones, Complex Variables with Applications,
álgebra y trigonometría con geometría analítica, análisis matemático para ingeniería y por último, matemáticas avanzadas para la ingeniería. Se espera que este video haya contribuido al aprendizaje de funciones trigonométricas de una variable compleja e igualmente que haya sido del agrado de todos ustedes. Gracias.